prácticamente, ¿no? El título del seminario es Laboratorio de Autoexploración. Es decir, vamos a trabajar a través del lenguaje. Cada conferencia, al final yo propondré un ejercicio. No va a haber, es decir, no hay evaluación ni nada. Es decir, cada uno se lleva el ejercicio a su casa, quien quiera lo hace. Y luego quien quiera pues me manda resultados y yo les responderé con sugerencias y algunas referencias y tal, ¿no? Entonces, hoy la primera conferencia va sobre el pensamiento mágico. He preparado todos mapas, ¿no? Que van a servir un poco como guía, ¿no? Por donde quiero moverme. Y bueno, el pensamiento mágico, sobre todo, de lo que se trata es de una forma de mirar, ¿no? Es decir, el pensamiento mágico no es algo en lo que se cree o lo que no se cree, sino que el pensamiento mágico tiene que ver con una forma de mirar. Es decir, una forma de mirar que está relacionada con lo creativo. Es decir, en el paradigma en el que se nos ha educado, ¿no? Hay un mundo real exterior, ¿no? Hay un mundo con unas constantes, pero claro, estas constantes son aquellas constantes que nosotros buscamos en las cosas, ¿no? Son las constantes que nosotros leemos, ¿no? Entonces, esta forma de mirar del pensamiento mágico hace referencia, pues, es decir, a esa etapa de la infancia, ¿no? Donde todo era un descubrimiento, ¿no? Buscar la excepcionalidad de cada momento, ¿no? Más que la norma que rige y que sistematiza los acontecimientes, ¿no? En cuanto nos va sucediendo. Esta forma de pensamiento mágico tiene que ver también con la antigua sabiduría, es decir, todos los sabios que vivían de este paradigma, ¿no? Tiene que ver con una, ¿cómo se diría? Desprogramar, ¿no? Una serie de hábitos, ¿no? Desprogramar una serie de creencias, ¿no? Que están implícitas tan dentro que no somos conscientes de que lo que estamos percibiendo es un reflejo de nuestras propias creencias, ¿no? Un reflejo de nuestros propios sistemas de pensamiento. Y esto claro, genera un problema porque pensamos que lo que vemos es real cuando lo que vemos, es decir, está determinado por nuestras nociones culturales, ¿no? Lo que se ha llamado el imaginario colectivo, es decir, que viene de imaginación, es decir, la imaginación entre los antiguos sufís no tiene nada que ver con la fantasía, ¿vale? La imaginación es una forma es decir, un órgano de percepción y tiene que ver con el corazón, es decir, el corazón es el que recibe las imágenes, tiene que ver con el subconsciente, porque el subconsciente no entiende nada de razonamiento, ni de explicaciones, ni de juicio. El subconsciente solo entiende de vibración, de emoción, de imágenes, de cosas que te movilizan. Entonces, bueno, antes de entrar en el tema, hay una cuestión clave, que es que tenemos que salir de una forma de pensar, ¿no? De que hay cosas reales y cosas que no son reales. Es decir, esto es cultural todo y es lingüístico. Es decir, no hay cosas, estos opuestos solo son una cuestión mental, ¿no? No existe diferencia entre el observador y lo que se observa. Esta diferencia es mental. No existe algo que pasó y algo que no pasó. Esto es cultural también. La historia oficial, lo que hemos estudiado todos como la historia oficial, es un relato hegemónico. Hegemónico significa que es el relato que se impone como verdad y ese relato está montado en torno a unas normas muy concretas que están tan dentro que ni siquiera los propios historiadores, es decir, los propios historiadores se creen que están relatando algo parecido a la verdad, ¿no? Cuando la verdad no tiene forma, ¿no? Y si tiene forma podemos decir que tiene tantas formas como personas hay, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que todo lo que vamos a hablar aquí, no lo penséis en términos de verdadero o falso, porque esto es un límite, y esto es un límite que además nos impide entender la cuestión. Es un límite que es una barrera que nos impide llegar a la esencia de la cosa, ¿no? El filósofo Heidegger, ¿no? Decía que la esencia del ser está en la no esencia, en su sin esencia, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? Significa que no hay una definición que pueda definir lo que es, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos con algo,
nos estamos limitando a eso con lo que nos identificamos, ¿no? Entonces todo lo que no encaja dentro de esa identificación está ya anulado. Y la cuestión es que no podemos percibir nada que esté fuera de nuestra creencia. Es decir, todo tiene que encajar en nuestro sistema de valores, en nuestro imaginario. Y si vemos todos los visionarios de diferentes culturas, vemos cómo cada uno percibe la divinidad en las formas de su propia cultura, ¿no? El budista verá a Buda, ¿no? el cristiano verá a la Virgen, o verá... Es decir, todos perciben dentro de su creencia y bueno, y el científico, pues lo que va a observar van a ser datos, ¿no? Datos de un mundo aparentemente que está ahí fuera, ¿no? La otra cuestión es la del lenguaje. Es decir, miro hacia atrás porque estoy siguiendo un itinerario, ¿no? Es decir, el lenguaje, que ese es además es como el subtítulo, ¿no? del seminario, que es la dimensión creadora, la dimensión fundacional del lenguaje. ¿Qué significa esto, no? Y es que nos han enseñado que el lenguaje representa, es decir, el lenguaje representa algo que ya estaba ahí, ¿no? Como algo que existía y el lenguaje lo representa, ¿no? Y nos sirve para decir lo que está pasando fuera, pero en realidad el lenguaje lo que hace es generar o articular aquello que dice. Esto que os cuento no es que sea una teoría mía, ni mucho menos. El siglo XX está lleno de lingüistas que son perfectamente conscientes de esto, ¿no? Y de que cada lengua te abre un mundo, porque cada gramática se corresponde a una visión del mundo. Y, es decir, la percepción que tenemos nosotros, desde nuestra gramática, si os dais cuenta, el objeto principal es el sujeto, ¿no? Es decir, hay un sujeto, hay un referente, hay una identidad, ¿no? Y esta identidad se coloca en el centro de todo, ¿no? Y todo se percibe como identidades que hacen cosas, ¿no? Si miramos otros tipos de lenguas, por ejemplo la lengua Hopi, todos son formas verbales, ¿no? Entonces no hay sujeto, sino que lo que se presenta se define en función de cómo se presenta. Es decir, fijaos que es una cuestión lingüística porque en el fondo el mundo no tiene sentido, es decir, nada tiene sentido, que esto puede verse como algo malo, pero no, esto es algo maravilloso, porque significa que el mundo siempre te va a mostrar aquello que tú estás buscando. Es decir, se te va a manifestar en función de donde tú pones las antenas, ¿no? Es decir, la manifestación, la revelación de las cosas, el cómo vives aquello que te sucede, depende de cómo tú cargas las cosas. Las preocupaciones son un producto imaginario, los problemas son imaginarios, el mundo, las cosas son imaginarias. Esto significa, bueno, esto abre una puerta muy grande a explorar, ¿no? Porque nos creemos que el mundo está agotado, todo es previsible, porque nos han educado en un sistema de visión que va buscando lo previsible. Entonces todo parece que ya está descubierto, todo parece que ya está todo inventado, cuando para nada, es decir, cuando no tenemos ni idea y solo nos vemos a nosotros mismos. No podemos ver nada más allá de nosotros mismos, ¿no? Voy a pasar aquí a este mapa, ¿no? Es decir, esto ha sido a través de estudiar una serie de arquetipos del mundo antiguo, ¿no? Aquí vemos a la derecha el arquetipo de la diosa madre, ¿no? Y de la cual, de sus pechos, ¿no? Brota ese néctar divino, esa leche, que sería como la fuente, ¿no? La fuente de la que emanan todas las cosas, y la serpiente cósmica, ¿no? La serpiente cósmica, que en su cabeza, además, vemos como desprende un fuego, y ese fuego es el mundo, ¿vale? Es decir, ahora voy a extrapolarlo, ¿vale? A un lenguaje un poco más contemporáneo, más intelectual, aunque más alejado del pleroma, ¿no? Y de la cuestión. Pero la diosa madre, es decir, las hay en muchas culturas, ¿no? Y casi siempre las cualidades que tiene es que es un ser virgen, es decir, es puro, improfanable. Podéis pensar en la Virgen María, ¿no? Pero es fecundo, es procreador,
Es decir, esto que, claro, si pensamos en la Virgen María como un personaje histórico, pues como es absurdo, ¿no? Como va a tener un hijo por el Espíritu Santo y tal, ¿no? Pero claro, esto es un símbolo que está hablando de otra cosa y que está presente en casi todas las culturas, ¿no? Y que está hablando de una dimensión de las cosas. Una dimensión que está aquí palpable y que para quien tiene la vista pues está ahí, ¿no? Y es una dimensión inagotable, ¿no? Es decir, lo que aquí está sucediendo tiene infinitas lecturas. Es decir, todos podemos decir, estamos todos de acuerdo en que esto es una conferencia, pero claro, esto es una conferencia porque todos estamos educados en un mismo sistema lingüístico en el que, en función incluso de las diferencias sensitivas o de lo que en cada uno se está moviendo, es decir, todos encajamos o todos estamos de acuerdo por convención en que esto es una conferencia, ¿no? Esto es lo que pasa diariamente en nuestra percepción de las cosas, ¿no? Todo, es decir, la misión está sistematizada. Es decir, el mundo está sistematizado porque la mente ya a priori está sistematizada. Cuando se habla de despertar, o se habla de desprogramarse, de lo que se está hablando es de salir de esa programación en la que todo es previsible, ¿no? Salir de ese diseño. Es decir, se ha creado... Cornelius Castoriadis hablaba de que el mundo es fruto de la imaginación. Es decir, esto lo han dicho muchos autores, ¿no? Lo dijo Innavi, y se ha dicho tantas veces que no habría que repetirlo, ¿no? Pero no nos enteramos, ¿no? Entonces hay que volver a repetirlo, ¿no? Todo es fruto de la imaginación, porque nosotros le ponemos el valor a las cosas. ¿Qué pasa si a todos nos dicen, no, esto significa esto otro significa esto? Por lo tanto, el significado ya está prefigurando una función y está prefigurando una manera de afrontar esa cosa o esa otra. Por lo tanto, se está sistematizando la conciencia que tienes de las cosas y por lo tanto el modo en el que las cosas se te manifiestan. Entonces, la diosa madre sería como el manantial, ¿no? Además, el manantial improfanable, ¿no? Que a pesar de que la diosa madre se pueda mostrar en infinitas expresiones, diferentes expresiones, nunca eso llega a calar allí, ¿no? Nunca eso llega a calar en lo que es la fuente, ¿no? Estamos conectados con la fuente. Eso es siempre, ¿no? Se nos olvida y tenemos miedo, ¿no? O se nos olvida y sufrimos. Pero es porque no entendemos el propósito de lo que nos está pasando, ¿no? Y creemos que lo que nos sucede es real, cuando lo que nos sucede lo estamos provocando nosotros con nuestro código de lectura, por nuestra forma de entender aquello que está sucediendo. Es decir, la serpiente cósmica simbolizaría la conciencia creadora. Es decir, sería en función de dónde tú pones la atención, en función de los significados con los que tú envistes las cosas, es decir, ¿qué demandas tú de las cosas? Si demandas datos, te va a dar datos. Si demandas información, te va a dar información. Si demandas movimiento, vibración, te va a dar vibración. Por eso decía al principio que las creencias están en la base de lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí vemos un esquema mucho más sencillo, ¿vale? Es decir, donde tenemos ese signo de la diosa, ¿no? Que sería como la noche primigenia, es decir, es lo no manifestado, es donde están todos los posibles. La física cuántica habla que todo, es decir, en cada punto está toda la información del universo. Desde cada molécula podemos acceder a cualquier cosa, todas las posibilidades están ahí, presentes, pasadas y futuras además. Porque esto es otra creencia, ¿no? Presente, pasado, futuro, es una creencia. Eso, vamos, todas estas creencias las analizaremos en la siguiente conferencia, que es el mundo del sueño. Pero bueno, lo dejo de caer. Entonces tenemos esa noche primigenia, donde están todas las posibilidades, es decir, que es la fuente, el origen de todo, ¿no? Y que es improfanable, es decir, a pesar de lo que pase, da igual, no importa lo que suceda. Es decir, podemos sufrir, pero simplemente lo que pasa es que estamos sufriendo. Es decir, podemos hundirnos, pero simplemente lo que pasa es que nos estamos hundiendo nosotros
porque no vemos, dejamos de ver. Ya Buda lo decía, ¿no? El origen del sufrimiento es el apego hacia las cosas, ¿no? Y es la ignorancia. Es decir, cuando desaparece la ignorancia ya no hay sufrimiento, porque te da igual lo que suceda, porque comprendes que todo tiene un propósito y de que hay algo más importante que aquello que tú, desde tu conciencia, desde tu ego, estás proyectando o quieres que las cosas vayan por este camino o por este otro, ¿no? Entonces tenemos esa esfera, ¿no?, de la noche primigenia, aquí localizado un círculo más pequeño que se focaliza dentro, que sería la serpiente cósmica, ¿no? Es decir, esto tiene que ver mucho con la atención, es decir, tiene que ver mucho con la configuración que nosotros hacemos del mundo, porque viene a ser como una lente. Es decir, la conciencia creadora es creadora porque es una lente a través de la cual hace que se manifieste físicamente, por decirlo de alguna forma, o experiencialmente un mundo, ¿no? Una fenomenología, una biología, una fisiología incluso. Porque, como decía antes, no hay verdad ni falsedad. Esto significa que tampoco hay diferencia entre mundo físico y mundo psíquico, o cuerpo y espíritu. Es decir, todo esto son dos manifestaciones de lo mismo. Es decir, y estamos hablando constantemente de... Es decir, cuando hablamos de causa-efecto, por ejemplo, de origen y fruto, siempre lo pensamos desde el tiempo homogéneo, ¿no?, en el que nos han educado, cuando son dos cosas que son simultáneas. Es decir, la causa es lo que no se ve. Lo que vemos son los efectos. Estamos aquí ahora mismo y todo lo que experimentamos es un efecto. Y la causa está en nuestra conciencia. Por eso es simultáneo, ¿no? Si yo cambio mi conciencia, cambia la manifestación de aquello que se me está presentando. Entonces, si yo tengo un problema, yo puedo dirigirme al problema en cuestión, es decir, al hecho material, ¿no? Sin embargo, no estoy solucionando el problema. Es como el síntoma, ¿no? Es como actuar sobre la enfermedad. No estás yendo al origen, ¿no? Porque el origen está en un grado ontológico más superior, ¿no? Es decir, lo que es arriba es abajo, ¿no?, decía el principio hermético, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está focalizando desde la conciencia se está manifestando a un nivel experiencial, ¿no?, a un nivel físico. Y es un poco el esquema. Entonces, el fuego de esa serpiente, es decir, la realidad que está haciendo manifestarse nuestra conciencia. Hay un diseño, que es ese edificio, es decir, hay un diseño que son, bueno, parte desde nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, parte desde... Vamos a ver, si tenemos todas las posibilidades, ¿por qué experimentamos unos límites, ¿no? Unos límites en el cuerpo, unos límites a la hora de afrontar las cosas, ¿no? Porque son los propios límites que se están generando a nivel de conciencia. Es decir, cuando hablaba de arriba abajo, ¿no?, todo lo que pensamos es una pregunta que estamos haciendo al universo. Y la respuesta se nos está manifestando directamente. Si no dejamos de pensar cosas, pues lo que se nos muestra puede ser igual de caótico, ¿no? Porque las respuestas se te dan, ¿no? Las respuestas son constantes, ¿no? El origen y el fruto, ¿no? La conciencia y el mundo. Es decir, no existe un mundo independiente de la conciencia que lo perciba, ¿no? Este es el problema del materialismo. Es decir, concibe que hay un mundo ya de por sí, sin observador, ¿no? Ahí fundamenta la supuesta objetividad, pero si os dais cuenta, cuando una subjetividad se convencionaliza, es decir, si todos nos ponemos de acuerdo en que esto es una chimenea y esto sirve para tal cosa, se genera la objetividad. Pero esa objetividad es fruto de una convención. Es decir, es una subjetividad objetivada. Es decir, la objetividad surge cuando convertimos algo en objeto. Porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que percibimos, esto es por nuestra gramática, ¿no?, nuestra estructura lingüística, percibimos todo como sujeto, como el referente, cuando en realidad todo está aconteciendo. Es decir, hay una dimensión creadora que se está expresando aquí ahora mismo, ¿no? Y se está expresando en cada uno. Más allá de todos los referentes o todas las etiquetas que podamos poner, ¿no?
ya sean nombres, personas, categorías. Hay una dimensión creadora que podemos crear de manera sistemática, ¿no? Dentro de esa jaula, ¿no? Que sería dentro del conocimiento que se nos ha impuesto desde pequeños, ¿no? Es decir, esto no es una crítica al conocimiento, sino una crítica a la falta de conciencia sobre lo que es el conocimiento. Porque todo conocimiento surge de un proceso creativo. Y todo proceso creativo es una forma de conocimiento. Sin embargo, nos hemos empeñado en poner un límite entre arte y ciencia, por ejemplo, ¿eh? Que bueno, está bien, pero no hay que perder de vista de que ambos, como decía Deleuze, de lo único que pueden hablar un artista y un científico es del proceso creativo en el que cada uno se encuentra. Porque ambos están en un proceso creativo, ambos están en una percepción del mundo, en una investigación, en una experiencia. Ahí no hay, es decir, no hay forma de dar mayor validez a uno sobre otro, ¿no? Por eso decía al principio que había que un poco superar esa tendencia a que algo es real o algo no es real, ¿no? Porque lo que es real depende de nuestra lectura. Y lo que es real, lo que uno experimenta como real, es real para ti. En el momento en el que intentas imponérselo a otro, te das cuenta de que hay un choque, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar hablando de este diseño, ¿no? Este diseño que prefigura nuestra percepción. La tercera imagen, ¿no? Que se ve como un animal atado, ¿no? Domesticar la fiera, ¿no? Hay una cuestión ahí que es, cuando hacemos un juicio sobre algo, estamos domesticando la situación. Domesticar significa que le estamos quitando toda su fuerza. Cuando tú domesticas al animal, le estás quitando todo su poder. Y lo conviertes en un sirviente, en un amigo, en un acompañante, lo que quieras, ¿no? Pero le estás quitando todo el poder que tiene la naturaleza en su estado salvaje. Y es una cuestión, claro, es una cuestión de percepción, como decía al principio, ¿no? Jung decía que el problema del hombre moderno era que había perdido el sentido de los símbolos. Había perdido la lectura de los símbolos. Y los símbolos es con lo que funciona el inconsciente, ¿no? Y es con lo que funcionan los impulsos más interiores, ¿no? Henry Corbin lo decía de otra forma, ¿no? Y decía que lo que estaba en juego era una guerra por el alma del mundo, ¿no? Y esa guerra la está jugando cada uno, y es una guerra contra uno mismo, porque el enemigo no está fuera, no hay a nadie a quien machacar, sino que el trabajo, como decía Cayetano Arroyo, todo es trabajo sobre uno mismo, ¿no? Todo es trabajo, trabajo y trabajo sobre uno mismo. Entonces esa guerra del alma la quería poner presente, ¿no? Antonin Artaud se separó del grupo surrealista cuando el grupo surrealista se afilió a la izquierda francesa, ¿no? Porque él decía que su lucha no era política, que su lucha era una lucha espiritual. Entonces no se podía reconocer en ninguna tendencia política, porque la política está en otro nivel. Este dibujo central que veis aquí, ¿no? Es un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos como personas, como Francisco, como lo que estamos es percibiéndonos aquí dentro, ¿no? Y no percibimos esta otra parte, ¿no? El pensamiento mágico es algo que, bueno, los antropólogos, es un término que usaban los antropólogos, ¿no? Del siglo XX. Levi Strauss decía, intentó sistematizar unas constantes que había en el pensamiento mágico, ¿no? Observando las diferentes culturas antiguas, ¿no? Y claro, se dio cuenta de que para todas estas culturas no existía una identidad. Es decir, nuestra cultura, toda la filosofía occidental se ha sostenido sobre la identidad. Es decir, sobre identidades, ¿no? Que son los objetos, son las personas, son las cosas, son las categorías. Y todas estas identidades son ideales. Es decir, que parten de Platón, ¿no? Son modelos ideales a través de los cuales uno percibe, ¿no? Es decir, es como una imagen que está dentro, que está grabada en la conciencia, y a través de ese patrón tú percibes todo lo que está pasando, ¿no? Para los pueblos primitivos no hay identidades.
Es decir, lo que hay es una energía, ¿no? Ellos lo llaman, los polinesios lo llaman mana, en la India lo llaman prana, en China el ki. Es la energía vital, es la energía que recorre todas las cosas y que adopta infinitas formas, y esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Es decir, lo importante no son las máscaras, no son las formas en que se presenta esta energía en un momento determinado o en otro, ¿no? Esta energía viene a ser la representación, es decir, la serpiente cósmica, que es Quetzalcóatl en México, que es Kundalini en la India, que es la serpiente del arco iris para los aborígenes australianos. Es decir, está presente en todas las culturas y cada cultura nos aporta una visión particular sobre el funcionamiento de esta energía, ¿no? Porque todo cuanto se nos presenta es la serpiente. Es decir, es esta serpiente, ¿no? Es este símbolo que nace de este néctar divino que está conectado con la noche. Es decir, la noche primordial o la diosa está presente, ¿no? Y se expresa a través de todas las cosas. Cuando tú comprendes eso, el dolor deja de ser tan doloroso y el sufrimiento deja de ser tan duro, porque te das cuenta que es la diosa, que tú eres parte de eso, ¿no? Manifestándose en función de tu conciencia, en función de... Es decir, además, cada uno recibe la información precisa para él, ¿no? Es decir, cada uno recibe su información, cada uno está conectado a un canal, por así decirlo, ¿no? O está enfocado en una percepción concreta de las cosas, y esto hace que lo que a ti se te dice es para ti. Otra cosa es que tú, a través de eso, movilices algo, ¿no? Y eso que movilice, cada uno de los que lo oyen o cada uno de los que lo perciben, lo que ve es suyo. Es decir, aquello que yo puedo estar diciendo, cada uno está captando su información. No es mi información que os estoy llevando, es vuestra información, porque solo podéis percibir vuestra información, y cada uno en su nivel, ¿no? Y cada uno en función de su necesidad. El mundo del alma, que viene a ser de nuevo ese centro, porque es que ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está el trabajo, ¿no? Y el pensamiento mágico, pues claro, esta energía que se llama, como he dicho, mana, ki, éter, prana, se manifiesta a través de todas las cosas. Esto significa que nada tiene un significado. Es decir, estoy repitiendo ciertas cosas, pero porque creo que son importantes que se vayan asentando, ¿no? Las imágenes me parece a mí que no van a llegar. Otra cuestión es el tema del arte, ¿no? El arte nos enseña una forma de mirar. Esto es clave, porque de todo lo que estamos hablando es una forma de mirar. Es decir, no estamos diciendo que las cosas sean así o las cosas son así, porque las cosas no son de ningún modo. Las cosas son en función de cómo nosotros las sintonicemos, en función de la frecuencia en la que estamos vibrando, en función de donde ponemos la atención o lo que demandamos de aquello que tenemos delante, que somos nosotros mismos. El arte, mucha gente cuando va a las exposiciones se pregunta, bueno, ¿qué debería decir el artista aquí, ¿no? O ¿cuál es el significado cuando el arte no tiene nada que ver con esto? Y el problema es que ha habido una deformación. Es decir, ha habido toda una serie de avances a nivel filosófico, artístico, durante el siglo XX, y en las escuelas se sigue enseñando el paradigma del siglo XIX. Este es el problema. Entonces no estamos Pero bueno, es que hablas con gente de universidad y te das cuenta de que no tienen ni idea, ¿no?, de lo que es el arte, ¿no? Por las críticas que hacen, ¿no? Porque no va la cosa por ahí, ¿no? El arte no es algo que haya que entender. El arte no está hecho para el intelecto. El arte está hecho, va de corazón a corazón, ¿no? Es decir, es algo que nace del artista, ¿no? Es decir, él siente, tiene una intuición, esa intuición le empuja a expresar algo, ya puede ser un dibujo, ya puede ser música, ya puede ser cualquier cosa, y lo que esa expresión puede llegar a provocar en otra persona, al artista se le escapa por completo, porque cada uno percibe lo suyo, percibe lo que está en su nivel, ¿no? Entonces, claro, el objeto artístico no es algo que tú digas, tú no vas al objeto artístico preguntándote qué significa ese objeto, o qué es eso.
No, ¿qué moviliza eso en ti? ¿Con qué te pone en contacto esa melodía, ese dibujo, esa exposición, ¿no? ¿Con qué mundo te pone en contacto, ¿no? ¿Qué cuerpo actualiza? Esto lo que nos enseña es una forma de mirar que tiene que ver con la cotidianidad. Es decir, porque nos está enseñando a observar el objeto cotidiano. El objeto cotidiano está instrumentalizado. Es decir, es completamente opaco. Tiene una cantidad de velos que nos impiden verlo, ¿no? Porque lo que hay en el fondo del objeto cotidiano es una fuente. Es decir, lo que hay en el fondo del objeto cotidiano es la noche. Es decir, es todas las posibilidades. Hasta donde tú seas capaz de ver, hasta donde tú seas capaz de sentir, de percibir, de ser movilizado por eso. Pero esto, bueno, como estaréis viendo, está completamente cortado, está paralizado. Entonces, lo que nos está enseñando la obra de arte es una forma de mirar, ¿no? Desde la sensibilidad. Es decir, percibir el mundo con el corazón y no con el intelecto. Porque para el intelecto todo es previsible, todo está prefigurado. Todo está encasillado, cosificado, convertido todo en cosas. Por lo tanto, esa dimensión creativa de todo momento se pierde, se nos escapa. No es que se nos escape, es que estamos mirando en otro sitio. Estamos mirando en el modelo del cual somos herederos, ¿no? Este signo de aquí, ¿no? Habla de la exégesis infinita, es decir, la interpretación infinita. La Cábala parte de una percepción del lenguaje, donde el lenguaje, es decir, como dice la Biblia, ¿no? Primero fue el verbo y luego se hizo carne, ¿no? Esto tiene un significado porque, claro, el verbo se crea en el nivel de la conciencia. Es decir, es lo que se concibe. Y luego se materializa, porque aquello que tú concibes es con lo que te vas a confrontar en el día a día, ¿no? Entonces la exégesis infinita significa que hay infinitos niveles de lectura de aquello que está sucediendo. Esto puede ser abrumador, pero para nada. Esto es fantástico. Porque lo que hace es romper todos los límites, ¿no? Todos los límites que nos ponemos nosotros, que no nos pone nadie. Porque el mayor logro del sistema capitalista, como decía Foucault, es habernos convertido a cada uno en policía de cada uno. Tenemos el policía dentro. Ya no hace falta alguien que nos pegue con el látigo y nos diga, no, tienes que hacer eso. Sino que ahí está el sentido común, que en el momento en el que estás haciendo algo que parece que pierdes el tiempo, te sientes culpable. Te machacas, ¿no? Y dices, joder, vaya tarde más perdida, hoy no he hecho nada. Pero a lo mejor ha sido la tarde más productiva en otro sentido, ¿verdad? Porque te has salido de la dinámica a la que te quieren conducir, ¿no? A la que el sistema conduce todas las energías, ¿no? Es decir, al final, lo válido, lo rentable, lo eficaz, lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son todos esos cánones o todas esas brújulas internas, es decir, que son lo más fuerte, que las hemos asimilado como propias, como que eso es así, y eso nos impide salir de esas direcciones, ¿no? Salir de esas rutinas, ¿no? Y salir de esos mecanismos de poder. Al final, Foucault, como Castoriadis, como una serie de intelectuales de los 60, es decir, estudiando todos los diferentes paradigmas, se dieron cuenta de que lo que había detrás de todo conocimiento eran estructuras de poder, es decir, estructuras de dominio, para someter. Y eso es lo que hay detrás de la religión, pero también detrás de la ciencia, como detrás de cualquier paradigma que te quiera decir, la verdad es esta. Cuando la verdad, cada uno la vive como la vive, pero si uno cree que eso es ajeno a uno, está en la ilusión. Si uno es consciente que aquello que vive es lo que está, de alguna forma, determinando desde su forma de pensar y desde su conciencia, entonces lo que está viendo es otra cosa. Ya no es ilusión. Es decir, porque es posibilidad, es decir, es revelación, es epifanía. Esta es la diferencia entre ser consciente y no ser consciente, ¿no? Si no eres consciente, pues esta es la mentira, ¿no? Esta es la ilusión, como ya lo dicen los hindúes, ¿no? Desde milenios, ¿no? Si eres consciente, estás en la epifanía. Estás percibiendo a la divinidad manifestándose. La divinidad, fuera de cualquier religión,
tiene que ver con aquello que transgrede toda norma. Quiero que esto quede claro, ¿no? Es decir, la divinidad es el principio transgresor de toda norma. Por eso es contraria a todos los dogmas, a toda ley. Porque cualquier ley, cualquier norma, cualquier fundamento, es decir, es una estrategia de dominación. Es decir, es una estrategia para decir, oye, mira esto de esta forma. Y además tienes que tener en cuenta que esta es la forma en la que hay que mirar esto. Y este es el modo en el que hay que investigar la naturaleza. Y este es el modo de acercarse a la verdad, que es nuestro ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es dogmático. Por eso si alguien os intenta convencer de algo, ¿verdad? A ver, parece que las imágenes han llegado. Bueno, voy a hacer un paso rápido, si me deja. Bueno, estos son estas Artemis. Vais a ver varias imágenes de diosas griegas, ¿no? De diosas de madres de diferentes culturas. Esta es Istar, es la reina de la noche, por eso nos decía, ¿no? Esta es Kali, es decir, es el principio quizás más duro, ¿no? Esta es Isis, diosa de la India. Esta sería el Uroboros, ¿no? Estamos hablando ya de la serpiente cósmica, ¿no? La serpiente creadora. Este es Quetzalcóatl en México. La serpiente plumada. Kundalini. En la India. Vale, esto es otra cuestión también importante, ¿no? Me paro en esta imagen, que es de una caligrafía china, ¿no? Porque aquí hay una cuestión clave relacionada con este problema, ¿no? Es decir, esa idea de que nos identificamos con un yo muy limitado, cuando hay un yo mucho más amplio, es decir, infinitamente más amplio, que lo abarca todo y que constantemente se intenta comunicar con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que el yo pequeño, que enfocado en su ego, ignora toda la información que este otro yo le da, ¿no? Entonces, la caligrafía china, por ejemplo, yo que estuve unos meses con una maestra, ¿no? Iniciándome, ¿no? Fue una iniciación, ¿no? En la caligrafía china, y claro, te das cuenta de que hay todo un posicionamiento diferente con respecto a la obra, ¿no? Donde parte, es decir, el acto de pintar, de hacer el trazo. Esto se extrapola a todas las artes japonesas, es decir, todo el zen, el tiro con arco, toda la disciplina de los samuráis, etcétera, etcétera, tiene que ver con esta, es decir, con esta forma de enfocar la cosa, ¿no? Tú tienes que anular el yo, tienes que anular todas las pretensiones y colocarte delante del vacío. Es decir, delante del vacío es presenciando a la divinidad. El papel en blanco es todas las posibilidades, es el vacío. Ahí puede surgir cualquier cosa. En el momento en el que surge el trazo, que además el trazo, la forma de realizar el trazo es, tú sigues el curso de la pintura. Esto es complicado de explicar porque aquí en Occidente funcionamos completamente de otra forma y parece que la expresión es como expresar algo interior, ¿no? Cuando la expresión tiene que ver con hacerte rehén de una circunstancia, ¿no? Y permitir que algo se exprese a través de ti. Es decir, esta es la máxima del arte japonés o del arte chino, ¿no? Es decir, conseguir que aquello que está, el momento que estás viviendo, te inunde de tal manera que conduzca tu trazo, casi de una forma inconsciente, ¿no? Entonces, es decir, el calígrafo chino parte de un texto que conoce muy bien, que lo tiene memorizado, pero el texto es lo de menos. El texto es como la partitura o la coreografía para la danza, ¿vale? Pero luego durante la danza
Él está presente en cada momento. De manera que cada momento es una experiencia de descubrimiento de sí mismo, ¿no? Cuando el pintor chino pinta el árbol, dice que el árbol se expresa a través del pincel. No está representando un árbol como el dibujo del árbol es una representación de árboles reales que hay en el mundo. No. El árbol se expresa en la visión directa cuando vas al campo, pero el árbol se expresa y se manifiesta también a través del dibujo, o a través del texto, o a través de muchas otras cosas. Esto es la imagen de un chamán curandero. Claro, con esto quería volver a hacer hincapié, ¿no?, en esa cuestión de que las cosas tienen el poder que nosotros les otorgamos. Es decir, cuando tú le otorgas a una máscara, por ejemplo, la identidad de una divinidad, y cuando esa máscara no se convierte en algo que te pones cuando quieres, ¿no?, sino que tiene unas fechas concretas, dentro de un ceremonial, de unas dietas, etcétera, etcétera, cuando tú te colocas la máscara, se produce una transformación de tu ser. Y tus ojos son los ojos de la divinidad. Y ves en un punto que no ves en la cotidianidad, ¿no? Tus ojos son otros, tus oídos son otros, y la información que recibes es otra. Porque dejas de ser el personaje que representas diariamente y te conviertes en la divinidad. Es decir, adoptas otra identificación. Antonio Artaud, que era un artista, ¿no?, de principio del siglo, que es una referencia clave, es decir, es un personaje que todavía no se ha asimilado, pienso, pero venía a decir, él quiere recuperar en el teatro el ceremonial, ¿no? A principios del siglo él está harto del teatro barroco, para la nobleza y todo esto, ¿no? Y él quiere un teatro que vuelva a recuperar las entrañas, ¿no? Es decir, que el espacio de la escena, dice él, es un espacio sagrado. Y es el espacio sagrado que te permite transformar tu identidad, adquirir otra identidad y experimentar otro mundo a través de esa identidad. Es decir, fijaos qué diferente es esto, ¿no? A decir, no, durante la hora del espectáculo yo adopto otro papel, ¿no? Adopto otro guión, me pongo en... Pero claro, no es que tú como Juan te colocas la máscara de Pepillo. No, es que tú dejas tu máscara de Juan, que es la ficción cotidiana, ¿no?, es el papel que tú representas cotidianamente, y te colocas otra máscara. Esa otra máscara te hace descubrir otra sensibilidad, te hace descubrir otras pretensiones, otros impulsos. Es decir, esto Artaud lo llamaba principio mágico de identificación. Es decir, cuando tú consigues identificarte con algo diferente a lo que normalmente te identifica, tu percepción es otra. Esto en el Zen, por ejemplo, hablan de la no mente, y hablan de que la mente debe circular por el agua, ¿no? La mente no está alojada aquí, la mente está en todas las cosas. Ellos dicen la mente es hierba, la mente son piedras, la mente es todo cuanto ves, ¿no? Y tienes que permitir que tu mente circule por todas las cosas, no la retenga en esta identidad. Porque lo que mantiene la consistencia de un cuerpo, de unos límites, de estar ahí dentro, es decir, es una creencia. Y es la creencia de que en una identidad como persona, en una identidad como cuerpo, en una serie de cartografías que son también imaginarias, que son atlas anatómicos, atlas geográficos, calendarios, relojes, etcétera, etcétera. Es decir, son todos dispositivos lingüísticos que no representan una realidad, como decía al principio, sino que están creando una realidad. ¿Qué pasa? Que algunas de estas creaciones, algunos de estos dispositivos, se han tomado como norma. Se han tomado como nos vamos a ceñir todos por esto, ¿vale? Venga, sí. Hasta el punto en que nos olvidamos de lo que eso es. Y nos parece que la realidad tiene que ver con el tiempo que percibimos, con el espacio que percibimos, con lo que nos muestran los relojes y los mapas geográficos y los mapas anatómicos, y nos olvidamos de que todo eso son creaciones, lo cual no le quita tampoco peso al asunto. Es decir, no estoy hablando de que no valga nada, no estoy cargando toda la cultura
aquí, ¿no? Sino que estoy intentando llevarla a su verdadero valor, ¿no? A su verdadero origen y hacerla más fecunda. Es decir, que no sea, que la cultura no sea un cementerio, ¿no? Sino que la cultura es una fuente y la cultura está viva. Y claro, hay que despertar para que la cultura esté viva, ¿no? Bueno, estos son diferentes ejemplos, ¿no? Que la cuestión no es lo que estáis viendo, ¿no? No es la manifestación, sino qué lleva a este personaje a pintar su cuerpo de esa forma, ¿no? Y claro, nosotros vemos desde la visión occidental a un hombre pintado de negro, ¿no? Pero claro, porque no podemos ver nada que esté fuera de nuestras creencias, ¿no? Pero habría que preguntarles qué ven sus compañeros, ¿no? Porque una de las cuestiones, de los principios del pensamiento mágico es que lo semejante te hace convertirte en lo que es. Es decir, cuando tú imitas algo, te conviertes en aquello que imitas. Cuando tú, claro, desde nuestro pensamiento identitario, si alguien se pone a imitar un pájaro, es una persona imitando un pájaro. Desde el pensamiento primitivo, si alguien se pone a imitar un pájaro, se ha convertido en pájaro. Pero además lo ve como un pájaro. Es decir, cuando hablo de pensamiento primitivo, hablo del pensamiento mágico, hablo del pensamiento salvaje, se le ha llamado de muchas formas en la antropología, ¿no? Y como decía al principio, no tiene nada que ver con un pensamiento anterior en el tiempo, del pasado, más atrasado, sino que tiene que ver con otro nivel de pensamiento actual, ¿vale? Está el pensamiento civilizado, el pensamiento, como decía antes, domesticado, donde todo lo percibe en un nivel sistemático, es decir, todo es previsible, es una realidad previsible porque va atendiendo a los datos que están ya prefigurados, es decir, que uno busca y va buscando las constantes, ¿no? Pero el pensamiento mágico es un pensamiento que no está en la identidad. Entonces, cuando algo cambia de forma, adquiere otra identidad. Es decir, no hay identidad, sino que podríamos decir que no hay sustantivo, ¿vale? Y ahora solo hablamos a través del verbo. Vamos, yo no podría ahora mismo seguir, ¿no? Hablando solo a través del verbo, ¿no? Pero porque nuestro pensamiento se tiene que agarrar a sustantivos, ¿no? Y los sustantivos, los referentes, las identidades, son todas ideales, son todas imaginarias. Existen en función que las proyectamos, existen en función de que las demandamos, de que leemos los signos del mundo a través de esas identidades, que son identidades ideales, ¿no? Esto es una casa de los Tingling, ¿no? Que son una tribu del norte de Norteamérica. Y bueno, como veis, todos los objetos, todas las paredes, toda la ropa, todo se empapa de ese imaginario, ¿no? Son sus espíritus, sus divinidades, pero ellos conviven de esta forma con todo esto, ¿no? Es decir, bueno, hay un abismo entre ir a una tienda y comprar una prenda a hacerte una prenda, ¿no? Si te haces una prenda, esa prenda tiene un valor, cuando te la coloca, te coloca en un estado, es decir, que no es cualitativo ni cuantitativo, ¿no? Es otra cosa. Bueno, esto es una tumba egipcia. Por ver también la significación que damos a los lugares, ¿no? Esto es una cúpula, una representación del cielo desde la visión islámica. La simbolización de los gestos, es decir, podemos ver la siguiente. Es decir, cómo cargamos las cosas, ¿no? Es decir, para un sufí, por ejemplo, pues determinados gestos es una imitación de los planetas, hasta el punto en que se transforma y adquiere un conocimiento en el nivel de un planeta girando, ¿no?
Esto, claro, puede ser así un poco extraño, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que las cosas tienen el significado del que nosotros las cargamos. Por lo tanto, todo es vacío, como dicen los chinos, ¿no? Todo es vacuidad. No hay sustancialidad en las cosas, porque la sustancialidad la estamos cargando nosotros. Y aquello que llamamos sustancia, aquello que llamamos materia, viene de algo, es una extrapolación de algo que llamamos idea, y esa idea se materializa. Claro, porque lo que estamos viendo es el reflejo de nuestra idea. Pero no porque eso sea material, no porque un mundo que percibimos tenga una realidad sustancial. Es insustancial, es la conciencia la que actualiza ese nivel de manifestación de las cosas. La que actualiza esa lectura, ¿no? ¿Cómo va el tiempo? Faltan 10 minutos. Voy a parar en 10 minutos y si queréis hacer unas preguntas, ¿vale? Bueno, este es Alfred Jarry, el creador de la patafísica. Voy a hacer alusión a varias formas de pensamiento en el siglo XX, ¿no? Donde hay un intento de recuperar este pensamiento mágico, ¿no? Este pensamiento salvaje, porque hay una necesidad de salir, bueno, de los esquemas rígidos de la razón, ¿no? Y de a todo lo que esto ha llevado, ¿no? Después de todo el proceso de industrialización, después de Semogón, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la patafísica, es decir, este hombre, ¿no? O postula, crea un libro en el que habla del doctor, no me acuerdo del nombre, que era un patafísico, ¿no? Y se inventa el término, ¿no? Y dice, el patafísico es la persona que estudia las excepcionalidades. Es decir, la patafísica es la ciencia que estudia la excepcionalidad de cada situación. Es lo que dice es que la norma de la realidad es que no hay norma. Entonces cada momento es diferente a todos los momentos. Entonces de esta forma se está saliendo completamente de este diseño del que os hablo, y lo que propone es una interpretación imaginativa de las cosas. Es como hay que soltar la imaginación. De nuevo, la imaginación es un órgano de percepción, y a través de la imaginación tenemos que descubrir lo excepcional de cada momento. Es decir, lo único, ¿no? Lo que... Bueno, la patafísica entronca con el surrealismo, entronca con el situacionismo. Todos estos son movimientos que se desarrollan en París, ¿no? Que doy referencias aquí, ¿no? Porque el surrealismo igualmente intenta superar la razón, ese pensamiento domesticado, para ir directamente al impulso del inconsciente, ¿no? Buscar lo que moviliza, lo que nos moviliza de dentro, ¿no? El situacionismo lo que busca es alterar el significado de las cosas. Es decir, se crea entre un grupo de intelectuales revolucionarios en París, y lo que pretenden es transformar el significado que le da el capitalismo a las cosas para subvertir y hacer una lucha interna y salir de ese mundo que se nos impone, ¿no? Que no es un mundo real, es un mundo que sostenemos nosotros. Lo que pasa es que hoy con los medios de comunicación y todo esto, pues todo está mediatizado, y la magia, claro, porque hablar de magia nos suena algo así como muy... pero la publicidad usa la magia. Los principios de magia que se usaban en el Renacimiento, que tienen que ver con las imágenes, tienen que ver con aquello que nos impacta. Y a través de estos conocimientos, la publicidad podríamos decir que es la magia negra, ¿no? Sería Mordor, ¿no? Serían los malos. ¿Por qué? Porque están generando productos con unas intenciones muy específicas, ¿no? A diferencia del artista, que se hace rehén de una circunstancia para expresar algo que está más allá de él, y dejar eso sin entenderlo para que otra persona lo viva y sea movilizada por eso, la publicidad lo que hace es que usa esta misma estrategia, es decir, porque detrás de las campañas publicitarias hay personas muy preparadas, ¿no? Hay artistas, hay filósofos, hay gente muy preparada y saben perfectamente cómo tocar la fibra, ¿no? Y cómo hacer construirte tus metas, ¿no? Y decirte, para tú ser feliz en la vida necesitas esto, esto y esto, ¿no? Entonces tu vocación de por vida es conseguir esas tres cosas, o esas dos o esa una, y cuando la consigues te pondrán otra. Y además lo que la publicidad
cuando adquieres esos materiales te das cuenta de que no se satisface. Entonces, porque volviendo al tema del exilio, ¿no? Volviendo al tema del exilio, vivimos en la tierra del exilio. Esto significa que nos hemos exiliado nosotros mismos, estamos expatriados, ¿no? de esa disponibilidad ilimitada, ¿no? De la fuente que está aquí también. Lo que pasa es que estamos en otro, por eso hablaba al principio de que la cuestión es una cuestión de percepción, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando es el pensamiento mágico hace referencia a un modo de pensar, ¿no? A un modo de... Esto se ha salido, no vamos a pasar de las imágenes. Y bueno, voy a parar aquí, por si queréis hacer algunas preguntas, ¿vale? Acerca de... Quería comentar una cosa que me viene a la mente, porque tú hablas de respecto al lenguaje, ¿no? Y cómo percibimos las cosas, ¿no? Un documental que vi una vez sobre una tribu, no recuerdo de parte del mundo, y no sé si fue en inglés, que fue a estudiar esa tribu y aprender su idioma, porque era un idioma que no tenía ni pasado ni futuro, y hablaban en presente, y entonces era como, se conocía como una cultura, como la cultura más feliz del mundo, porque ni siquiera no conocían el concepto del mañana. Entonces vivían totalmente en el momento presente. No contaban, no tenían números, no sabían cuántos hijos tenían, simplemente le llamaban por su nombre y ya está. Sí. Y me ha recordado un poco eso, ¿no? Claro, en verdad, el lenguaje, cómo se construye la sociedad. Muchas de las culturas antiguas, es decir, el pensamiento del tiempo homogéneo, ¿no? El tiempo que va del pasado al futuro. Es decir, todo esto lo analizaremos en la siguiente conferencia, ¿vale? Pues vamos a analizar las creencias sentadas que nos hacen, pero bueno. Esta forma de pensamiento es muy actual, es decir, la historia tal y como la conocemos tiene 200 años prácticamente, ¿no? Y anteriormente, es decir, si nos damos cuenta, los egipcios, los sumerios, es decir, ellos catalogaban reyes, es decir, dinastías, pero era una cuestión atemporal, es decir, cada rey que venía era como una encarnación de nuevo, es decir, era como el papel del rey cambia de máscara, ¿no? Era como cada batalla era la misma batalla arquetípica, porque estaban en un tiempo cíclico, se dan cuenta de que las cosas se repiten, ¿no? Y que lo que cambian son las máscaras. Entonces, para ellos, la excepcionalidad de un momento concreto de la historia no tiene una significación simbólica, no tiene interés. Es decir, lo que nosotros entendemos por acontecimientos históricos, ¿no? Como lo que realmente sucedió, ¿no? Es decir, para muchos de los pueblos del mundo antiguo no tenían ningún interés porque estaban en otra concepción del tiempo, en un tiempo cíclico, ¿no? Los ciclos, para empezar día-noche, el ciclo inmediato, pero va a empezar el momento, ¿no? Cada momento es un constante presente, ¿no? Hay una imagen que habla de una explosión múltiple donde explotan todos los mundos, ¿no? Y en ese momento se crea, es decir, todo el tejido del universo. Claro, esto es para explicar esto. Esto que vemos aquí, representado, ¿no? Como la diosa, tal, la serpiente, el fuego, crea una imagen a través de la cual la diosa se ve a sí misma, que al final eso es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, el dios sueña un mundo. Y el dios sueña unas condiciones, y esas condiciones son los límites y las penurias que vivimos, ¿no? Que son las cosas que nosotros mismos nos hemos impuesto, ¿no? Entonces, cuando tomas conciencia, pues empiezas a jugar con todo esto de otra forma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna cosa? Bueno, pues ahora voy a poner el ejercicio, ¿vale? Os voy a decir un ejercicio, va a haber 3 ejercicios, uno al final de cada conferencia, y puede que este primer ejercicio ahora mismo no cuadréis muy bien el sentido, pero veréis que luego tiene su tal, ¿no? El ejercicio consta de 3 partes, ¿vale? Es decir, es un ejercicio de expresión, ¿vale? De autoexploración, como dice el propio título del seminario, ¿no? Entonces, se trata de que localicéis un personaje, ¿no? Un personaje que puede ser mítico, histórico, legendario, alguien con quien os identificáis de alguna forma, ¿no? Con quien, algún personaje en cuya historia o en cuyos rasgos, en cuyo tal, encontréis algo, alguna identificación con vosotros mismos, ¿no?
Entonces os voy a pedir que hagáis un ejercicio, ¿no? Es decir, salir del modo de la autobiografía oficial, ¿vale? Porque hay también una norma de cómo debemos escribir correctamente, ¿no? O una norma de cómo ceñirnos a la realidad de las cosas, de cómo expresar la realidad de las cosas, cuando las cosas se pueden leer en muchos niveles, ¿no? Yo voy a pedir una lectura simbólica a través de este personaje, ¿no? Que cada uno busquéis y encontréis, ¿no? Con el que os identificáis, hacer una lectura simbólica de vosotros mismos. Entonces, encontrar una historia secreta que está latente, o que ese personaje abre, canaliza, y a través de esa historia secreta intentar descubrir cosas que no os habéis dado cuenta de vosotros mismos. Es decir, sacar a flote esa historia secreta es para cada uno, ¿vale? No os voy a pedir que os la enviéis ni nada, pero sí, la tercera parte del ejercicio consistiría en, una vez que tenemos el personaje y hemos desarrollado de alguna forma, porque esa historia secreta puede convertirse en una fuente, ¿no? Y puede que empecemos a sacar de ahí, a descubrir cosas y que no tenga fin, ¿no? Entonces os voy a pedir que busquéis, es decir, construyáis una imagen, un objeto, un signo, ¿vale? Un sello, cualquier artilugio que os conecte con esa historia. Ya no con el personaje, ¿vale? El personaje es el punto de partida, es como la semilla, ¿vale? El personaje te hace mirarte de otra forma, te hace percibir otra serie de acontecimientos, y a partir de esto desencadena un proceso de autoexploración, ¿no? De descubrir una serie de mundos interiores, ¿no? Y lo que os pido como tercer ejercicio sería crear ese sello, imagen, una especie de amuleto que de alguna forma cuando lo veáis os ponga en contacto con esta otra historia que ha estado velada hasta hoy y que podéis empezar a explorar desde este momento. Perdón, sea persona, animal o cosa. Lo que quieras. Lo abrimos. Fuera de las categorías. Así que nada, deciros que el viernes que viene, será viernes 22 si no me equivoco, o 21-22, a las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda conferencia, será sobre el mundo del sueño, ¿vale? Y bueno, nada más. Deciros que, bueno, aquí he traído algunos libros de los que he publicado en estos últimos años, por si queréis echarle un vistazo, por si alguien está interesado y tal. Y nada, muchas gracias.